Bueno, arrancamos, ahora sí. Bueno, Bien, les cuento de Hugo, que ya lo conocen, pero por las dudas, Hugo es egresado de la licenciatura en física en la Universidad de la República en el 88. Hizo la maestría también, también en la Universidad de la me República conecté al en el final. 90, maestría en ¿La foto física. tuya? Sí, sí, pero no importa. Foto, Y, sí, mía. a ver, vamos a hacer un segundo. Voy a hacer un mute all. No, va de nuevo. No. Les decía, Hugo es egresado de la licenciatura en física en la Universidad de la República en el 88, hizo la maestría en física también en la Universidad de la República en el 90 y realizó su doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es responsable del grupo de sistemas dinámicos y física estadística de PESIVA, y su área de investigación principal son los sistemas complejos con un gran componente multidisciplinario, desde la biología y la ecología hasta economía y finanzas, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Y hoy nos va a hablar de un abordaje de la dinámica de los sistemas complejos, combinando física y teoría de la información. Así que, todo tuyo. Bien, muchas gracias por la presentación y comenzamos entonces. El título de la charla es un abordaje a la dinámica de sistemas complejos, combinando física y teoría de la información. Entonces, comencemos con predicción en el caso de sistemas complejos. Y lo primero que debemos notar es que, en general, predecir es difícil. Como decía Bohr, predecir, sobre todo para el futuro, es difícil. O si no, tiene esta otra frase que también es interesante, esto es de un analista financiero que dice: predecir el futuro es como tratar de buscar a un gato negro en una habitación oscura en donde ni siquiera sabemos si está el gato. No quiero desanimarlos, pero bueno. Pero sin embargo, predecir eventos futuros es de importancia crucial en toda actividad humana, ¿verdad? De hecho, toda política es predicción. Por ejemplo, cerrar las fronteras va a limitar la propagación del COVID-19, o bajar los impuestos va a impulsar a la economía. Son enunciados que encierran relaciones causales entre medios y fines. El problema es que predecir el comportamiento de sistemas reales, invariablemente complejos, es difícil, principalmente porque las reglas o las leyes del juego no las conocemos bien. Y además, a menudo la información que tenemos sobre ellos es incompleta. Particularmente difícil es hacer predicciones cuantitativas. Esto nos lleva a que los pronósticos cuantitativos están relacionados, o lo que quiero hablar es de cómo están relacionados con el reduccionismo, que es una de las estrategias principales que utilizamos en física, y con otro aspecto que, digamos, escapa al reduccionismo, que es la emergencia. Veamos a ver de qué estamos hablando. Bueno, en física, como les decía, una receta potente para hacer predicciones cuantitativas es la receta reduccionista. ¿Sí? Imaginemos que tenemos ese sistema donde hay distintas entidades que tienen distintos tipos de conexiones entre ellas. ¿Sí? Y el método general que utiliza la física es, o uno de los métodos más comunes, es el reduccionismo, es decir, agarrar ese sistema, romperlo en sus componentes esenciales, en su grado de libertad claves, y intentar encontrar las leyes para esos componentes, y a partir de esas leyes para los componentes, tratar de predecir qué le pasa al sistema en su conjunto, cómo evoluciona el sistema en su conjunto. Ahora, esto que se llama microanálisis, falla cuando lo intentamos explicar a sistemas tales como los organismos vivos, o los ecosistemas, o los mercados, que exhiben lo que se llama emergencia fuerte. Entonces, para entender qué es la emergencia fuerte, primero tenemos que hablar de qué es la emergencia. Es muy sencillo, ¿verdad? La emergencia ocurre cuando tenemos una entidad, ¿sí?, que tiene propiedades que sus partes constitutivas no la tienen. ¿Sí? Es decir, hay propiedades o comportamientos que emergen solamente cuando esas partes interactúan como un todo. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto es lo que estábamos viendo en la mecánica estadística en la clase pasada. Por ejemplo, estamos viendo sólidos cristalinos, y un sólido cristalino emerge de las interacciones entre átomos individuales. Sin embargo, este es un caso de que se llama
emergencia débil, o sea, no es un caso de emergencia fuerte. ¿Por qué? Porque a pesar de que los átomos interactúan muy fuertemente dentro de un sólido, siempre podemos reescribir los grados de libertad relevantes en términos de las cuasipartículas, los fonones, y las interacciones entre esas cuasipartículas las podemos hacer despreciables. Al menos en una primera aproximación funciona bastante bien. Después, si queremos hacer cosas más sofisticadas, bueno, tenemos que tener en cuenta las interacciones. Pero podemos trabajar con cuasipartículas que son más o menos independientes. Entonces es un caso de emergencia débil. Ahora, este otro, por ejemplo, es la vida, como la estudian los biólogos, que emerge de materia completamente inanimada, de reacciones químicas entre macromoléculas, y si sacamos esas reacciones entre las macromoléculas, la vida desaparece. La vida es algo, tiene una serie de balances delicados que si sacamos cualquiera de esos balances, en general, por lo menos vamos a tener algo que no es lo que nosotros conocemos como vida. Otro ejemplo es los precios de las acciones en un mercado, que emergen de las transacciones entre traders individuales. Entonces, si yo aíslo un trader y lo empiezo a estudiar solamente, no va a decir nada, porque los precios se forman justamente de la interacción de varios traders, de los movimientos de distintos traders. Bien, entonces, lo que estamos viendo de alguna manera es que para estos sistemas más complejos lo que es realmente clave es la información y cómo esta es procesada. Es decir, eso nos va a permitir entender las interacciones entre los componentes, esos componentes elementales, y entonces lo que estamos viendo es que a partir de esas interacciones lo que vamos a poder predecir es la dinámica de esos sistemas complejos. O sea, aquí tienen la estrategia que vamos a seguir es un poquito diferente a la reduccionista. Lo que nos va a interesar son las interrelaciones dinámicas entre los constituyentes. ¿Está bien? Y lo que es clave para entender esa interrelación dinámica entre los constituyentes es la información. Y en particular, lo que trata la información es la teoría de información. Entonces, eso nos conduce a justamente hablar de información y necesariamente está conectado el tema de información con la entropía. ¿Sí? Como ustedes saben, el padre de la teoría de información moderna es Claude Shannon, que a fines de los 40 lo que hizo es creó esta teoría de información. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos n símbolos distinguibles que podrían, para fijar ideas, cada uno de esos símbolos, por ejemplo, podría corresponder, pero no necesariamente tiene por qué ser así, pero digamos, podría corresponder a un evento diferente. Entonces, lo que quería Shannon tener era una medida de cuánta libertad tenemos en la selección de esos eventos o esos símbolos. En otras palabras, cuánta incerteza tenemos sobre el resultado de los eventos. ¿Sí? Lo que encontró, probó un teorema que la cantidad que medía esas cosas era esta cantidad, ¿sí? Que la llamó H, ¿sí? Donde los P sub I son las probabilidades relativas de la ocurrencia del símbolo I. Por razones obvias, la llamó entropía, ¿verdad? Tiene formalmente idéntico a lo que nosotros conocemos como entropía de Gibbs. Un ejemplo es, consideremos una moneda que tiene probabilidad P de caer cara y entonces probabilidad 1 menos P de caer cruz. O sea, caer cara sería el evento 1, caer cruz sería el evento 2. Aquí tenemos esa moneda. Entonces, lo que tenemos es que si, en principio, si no conocemos nada sobre la moneda, tenemos cero información sobre esa moneda, la hipótesis nula, razonable, es que la moneda tiene igual probabilidad de caer en cara o cruz, ¿verdad? Que es la equiprobabilidad a priori. Bueno, entonces eso lo que nos dice es que si P es igual a 1/2, es fácil ver que esa entropía va a dar 1, y las unidades en que las mide, si tomamos los logaritmos medidos, los logaritmos calculados respecto a la base 2, es 1 bit, ¿verdad? Porque es fácil ver, ahí va a haber dos contribuciones, cada una tiene peso 1/2, y después tengo logaritmo de 2 en base 2, que es 1, o sea que tengo 2 por 1/2, y eso es 1.
El caso opuesto a este, o sea, este sería el caso de máxima entropía. El caso opuesto a este es cuando tenemos mínima incertidumbre, y es cuando o bien P es igual a 0 o P es igual a 1. ¿Sí? Si P es igual a 0 o P es igual a 1, tengo certeza en el primer caso de que va a caer siempre cruz, y en el segundo de que va a caer siempre carga, entonces no hay ningún tipo de incertidumbre. O sea que la entropía es 0. Y en el medio, digamos, de estos casos extremos, en la patria o la tumba, digamos, está un P intermedio que me da una entropía que no es ni la máxima ni 1 ni 0. Está bien, es algo intermedio entre 0 y 1 bits. Ok. Debido a esta analogía formal, muchas veces se utilizan en forma intercambiables a entropía e información. De hecho, Shannon lo hacía al principio, ¿sí? Pero en realidad hay que tener en cuenta que son animales distintos. La entropía se refiere a sistemas físicos. Está bien, está relacionada, por ejemplo, con flujo de calor, si ustedes quieren. Tengo un gas, ¿sí? Lo dejo expandir en forma diabática, la entropía va a aumentar. ¿Sí? Mientras que la entropía de Shannon se refiere a incertidumbre de una información que son símbolos totalmente abstractos. De alguna manera, si ustedes quieren, la entropía de Shannon engloba a la entropía que nosotros conocemos, la entropía de Gibbs y de Boltzmann. Un ejemplo que me parece que también ilustra estas diferencias entre H y S es, por ejemplo, esto. Consideremos una cinta de grabación. Muchos de ustedes capaz que no saben lo que es esto, digamos, antes era con lo que escuchábamos música, digamos, después esto fue un avance, si quieren ustedes, respecto a los discos de pasta, los cassettes. Y entonces, lo que podemos ver es que por el paso del tiempo, el deterioro, la entropía de estos sistemas aumenta, y justamente por la misma razón empieza a haber rayaduras o se desmagnetizan algunas partes de la cinta, y entonces hay cosas que no escuchamos, o sea, la entropía aumenta y la información disminuye. O sea que lo que estamos viendo es que hay como una correlación inversa entre la entropía y la información. Si ustedes quieren, la información es como la reducción de la incerteza, o, en otras palabras, como una entropía negativa. También se llama negentropía. ¿Bien? Bueno, entonces ahora voy a hablar sobre este principio de máxima entropía, normal, o sea, comúnmente, de forma coloquial, se llama Maxent, máxima entropía, como un método general para hacer predicciones con datos incompletos, que es justamente el tipo de problema que tenemos nosotros. Este principio fue introducido por el físico E.T. James en el año 57, ¿sí? Este es el paper que apareció en Physical Review en el año 57, y lo que plantea James es que la falta de conocimiento que generalmente tenemos por un sistema real se puede modelar por una distribución de probabilidad para los distintos estados posibles, PDS, donde S es el estado. Un problema adicional a este es que en general no conocemos a PDS. O sea, PDS es desconocida, la queremos obtener. Y hay muchos posibles distribuciones que son compatibles con los datos que tenemos. Bueno, lo que dice el principio de máxima entropía es que la probabilidad PDS que tenemos, la densidad de probabilidad PDS que tenemos que elegir, es aquella que maximiza a la entropía con los vínculos que conocemos sobre el sistema. O sea, en el caso particular que no conocemos nada, hay que maximizar la entropía y punto, sin vínculo. Pero generalmente tenemos algún insight sobre el sistema que queremos describir. Entonces, el procedimiento para maximizar con vínculos es, como ustedes saben, el método de los multiplicadores de Lagrange. O sea, el ejemplo típico que les pongo a los estudiantes de mecánica estadística es obtener la distribución de Maxwell-Boltzmann maximizando a la función variacional esta, que es esta que la definimos, ¿verdad?, como la entropía, ¿sí? Y luego ponemos los vínculos. Este vínculo, lo que está entre paréntesis, lo que nos dice es que la probabilidad está normalizada, y este otro vínculo lo que nos dice es que la energía media es conocida. Y lambda 0 y lambda 1 son los multiplicadores de Lagrange, que no los conocemos y los queremos obtener. Entonces, extremando esa función v que tenemos bien a la izquierda, que es
todo esto, ¿verdad? La entropía con los vínculos, extremando eso, lo que obtenemos es la probabilidad, esta P sub I, que se llama P sub I asterisco, en el caso estoy hablando de mecánica estadística, obtenemos entonces la distribución de Maxwell-Boltzmann, es decir, la exponencial de menos la energía dividido la constante de Boltzmann por la temperatura. Donde z, el denominador, no es otra cosa que la función de partición, que lo que hace es que me asegura que la probabilidad está normalizada. Justamente el vínculo está multiplicado por el multiplicador lambda 0. Perfecto. Entonces, lo que James se dio cuenta en realidad es algo mucho más interesante que todo esto. Esto está bien, nos sirve para una formulación de la mecánica estadística, pero él lo que se dio cuenta es que esto era una técnica mucho más general que, o sea, en otras palabras, lo que se dio cuenta es que el principio de Maxent, de máxima entropía, es un método general, más allá de la mecánica estadística, para hacer inferencias que estén mínimamente sesgadas con los datos de los que disponemos. Es decir, la idea es, yo tengo un conjunto de datos y no quiero meter ninguna cosa de contrabando que no tengo, que no estoy habilitado por los datos que tengo para asumir. No quiero hacer ninguna suposición que no puedo, que los datos no me permitan hacer. Bueno, entonces, este principio lo que me dice es utilizar máxima entropía, es decir, maximizar la entropía con las restricciones que conoces del sistema, y eso te va a dar la mejor distribución de probabilidad menos sesgada que uno puede pensar para el sistema. Lo interesante es que esto en general produce predicciones bastante exactas sin hacer ningún tipo de hipótesis sobre los mecanismos que están detrás de las interacciones de los componentes del sistema. ¿Está bien? Es decir, lo que nos permite hacer de alguna manera es obtener las interacciones efectivas que vienen de toda esta maraña de información y sobre todo de la información que nosotros tenemos. Extraer de esa información cuáles son las interacciones efectivas, sin proponer ningún tipo de mecanismo. No estoy diciendo que esta partícula interacciona con esta partícula intercambiando un fotón o hay un fonón, etc. No. ¿Está bien? De hecho, Maxent se ha utilizado con éxito para inferir interacciones a partir de datasets en varios sistemas biológicos. Por ejemplo, bosques tropicales, vamos a ver algo de eso al final, redes de neuronas, expresión de genomas o bandadas de aves e insectos. Bueno, vamos a usar Maxent para entonces obtener las matrices de interacción entre los componentes, que eso nos va a permitir obtener una evolución poder obtener la evolución del sistema. Pero antes que eso, antes de hacer eso, lo que quiero comentarles es cómo podría hacer uno una evaluación directa de las interacciones, de las matrices de interacción, a partir de experimentos. Entonces, esto es previo, ¿cómo podríamos hacer para justificar por qué precisamos Maxent en muchos casos? Imaginemos que tenemos un sistema que incluye entidades que interactúan. Por ejemplo, para fijar ideas, podrían ser especies en un ecosistema, compañías en un mercado, etc. A cada una de estas entidades la especificamos, el estado de cada una de estas entidades lo especificamos por una variable que la llamamos B sub I, y es el índice para la especie o para la empresa que estoy considerando. En el caso, entonces, la variable esta, en el caso de un ecosistema, podría ser, por ejemplo, la población, el tamaño de la población de la especie iésima, y en el caso de los mercados, podría ser el valor de mercado de esa empresa iésima. Vamos a asumir que las interacciones entre estas especies o entre estas empresas o compañías son de a pares. ¿Está bien? En principio, digamos, uno puede imaginar que las cosas son más complicadas, y de hecho se sabe que pueden llegar a ser bastante más complicadas, y no solamente hay interacciones de a pares, sino que hay interacciones de A3, de A4, etc. ¿Está bien? Pero vamos a mantener las cosas lo más sencillamente posible y quedarnos con interacciones de a pares. Vamos a ver que con esto, igual, aunque sabemos que está mal, ¿sí? Como decía J.P. Box, un estadístico famoso, todos los modelos están mal, pero hay algunos que sirven. Bueno, esto vamos a ver que está mal, pero sí. Entonces, IJ lo que hace es cuantifica la interacción directa de la entidad
J sobre la entidad I. Por ejemplo, piensen en dos especies, y entonces lo que estamos mirando es cómo afecta la especie J a la población de la especie I. ¿Sí? Acá tenemos a la entidad J y actúa sobre la entidad I y la afecta. ¿Sí? Y eso está cuantificado por el elemento este I sub IJ. Imaginemos, por ejemplo, entonces una comunidad de plantas, ¿sí? Y queremos medir estos I sub IJ. El procedimiento estándar que se utiliza en ciencias agrícolas es, para estimar los coeficientes de interacción entre dos especies de plantas, es como sigue, miren. Primero, lo que hacemos es dos experimentos de monocultivo, es decir, hacemos un experimento en que aislamos la especie 1 de todo el resto del universo, ¿sí? Y la especie 2 de todo el resto de las otras plantas. ¿Bien? Entonces, acá tenemos la plantita 1, que la plantamos solita, ¿sí? Y lo que hacemos es, vemos, a ver, nos interesa, por ejemplo, en este caso, la biomasa a la que llega la planta 1 en este entorno. Y entonces, lo que vemos, si medimos experimentalmente, y creo que los tiempos están en semanas, lo que vemos es que la biomasa empieza a crecer y luego satura. ¿Está bien? Es un crecimiento logístico. ¿Sí? Luego satura en un valor dado. Perfecto. Ese valor en el que satura es la biomasa de equilibrio para esta especie. Ahora tomamos otra planta 2, la aislamos de todo el resto, la plantamos sola y vemos, esperamos hasta que crezca, y lo que vamos a tener es un resultado similar. Vemos que se estabiliza en otra biomasa diferente que la primera. Bueno, lo siguiente ahora es, para calcular las interacciones, es hacer lo que se llama el experimento de bicultura. Las ponemos a las dos juntas. Fíjense, aquí las plantamos juntitas, y están las dos. Ven que está la que es más larguita y la que es más redondita, están las dos coexistiendo. Y entonces esto, si registramos las biomasas a lo largo del tiempo, como hicimos en el experimento anterior, lo que tenemos es, qué sé yo, la azul para la especie 1 y la verde para la especie 2. ¿Está bien? Saturan en valores distintos, porque ahora no están solas, cada una está viendo a la otra. Supónganse en este caso que la interacción dominante entre las dos plantas fuera de competencia, obviamente las dos van a alcanzar menos biomasa que cuando están solas, porque están compitiendo por recursos, por ejemplo, por el nitrógeno del suelo, con la otra planta. Bueno, entonces comparando la biomasa de la especie en bicultura versus el experimento de monocultura, podemos despejar a los coeficientes de interacción I sub IJ. Y lo mismo para la otra, el IJI. Perfecto. Esto es bárbaro, pero estos experimentos, que son comunes en ecología de comunidades y en ciencias agrícolas, no son factibles en sistemas como los mercados, porque no podemos aislar una compañía del resto del mercado. O sea, imagínense, por ejemplo, un banco. Lo aíslo del resto de las empresas. No tiene ninguna razón de ser. El banco vive de prestar plata. Si no le presta plata a nadie, se acabó el banco. Digamos, a fundir. O, qué sé yo, Firestone. Le saco a Ford, le saco a Chevrolet. O sea, va a producir neumáticos para quién. O sea, que este tipo de cosas no los podemos hacer. Este tipo de experimentos en situaciones controladas no son factibles. Entonces, lo que tenemos que hacer es recurrir a métodos indirectos. ¿Sí? Y ahí es cuando viene, en nuestra salvación, el método de máxima entropía. El método de máxima entropía, entonces, nos va a permitir, para estos sistemas en que no los podemos aislar a los pedazos, nos va a permitir igual poder inferir cuáles son las matrices de interacción. Bien. Entonces, vamos a ver cómo hacemos eso utilizando Maxent. ¿Cómo podemos inferir esas matrices de interacción utilizando Maxent? La idea es que podemos arreglar, podemos poner al conjunto de variables, aquellas que les decía, que eran o bien las poblaciones de las especies o los valores de mercado de las empresas, en un vector fila, ¿está bien? Y denotar a la densidad de probabilidad multivariada para ese conjunto de variables como PDB. Es ese vector, ¿verdad? Bueno, la entropía de la información de Shannon, H, la podemos escribir de esta manera, ¿sí? Y, por ejemplo, lo que vamos a asumir ahora como vínculos es que, además de la condición de normalización, ¿verdad? Para que sea una probabilidad P, vamos a considerar que conocemos los segundos momentos estadísticos, es decir, conocemos las covarianzas
entre las entidades. Por ejemplo, las covarianzas entre las poblaciones de las especies o las covarianzas entre los valores de mercado de las especies. Bien, entonces, para hacer esto, digamos, para poder calcular las covarianzas, asumimos que tenemos un conjunto de m medidas para cada variable de sub i, y entonces estos covarianzas se pueden calcular como estos valores esperados, ¿verdad? Esta es la definición de la covarianza, ¿sí? Es ese valor esperado, que, digamos, instrumentalmente lo que tengo que hacer entonces es esto, ¿verdad? La suma sobre las distintas medidas de los productos cruzados, dividido el número de medidas, y luego la suma para cada una por la suma para cada otra, dividido el m cuadrado. Esta es la definición sencilla, ¿verdad? De la covarianza. Lo que vamos a mostrar ahora muy rápidamente es que utilizando este vínculo de la covarianza podemos obtener la matriz de interacción en forma sencilla, la podemos extraer a partir de la densidad de probabilidad que maximiza la entropía. Vamos a ver cómo hacemos esto. O sea, vamos a maximizar entonces la entropía con el vínculo, y el vínculo es que conocemos la covarianza, y lo que nos da es esta probabilidad que maximiza esa entropía. Tiene esta estructura donde los J y J, ¿sí?, son multiplicadores de Lagrange. Igual, es completamente análogo a lo que hicimos en el caso de cuando tuvimos la distribución de Maxwell-Boltzmann. Los multiplicadores, los J y J son multiplicadores de Lagrange, entonces forman una matriz. ¿Sí? Una matriz de multiplicadores de Lagrange que corresponde al vínculo de que conozco las covarianzas correspondientes. Y de nuevo, la función de partición Z lo que asegura es que esta probabilidad está normalizada. Bueno, resulta que la función de partición Z tiene esta forma, y entonces muchos de ustedes ya saben que esto es, digamos, se prende una lucecita, esto tiene la misma forma que el hamiltoniano de los sistemas de espines. Por ejemplo, del archipopular modelo de Ising. ¿Sí? Eso es pues, básicamente el hamiltoniano de Ising. Obviamente con la salvedad de que estas variables no son, como en el modelo de Ising, números binarios, sino que en principio son números reales. Pero es como una generalización del modelo de Ising, o hay otros modelos de espines que generalizan el modelo de Ising, que el XY se acercaría, el XY, etc. Entonces, la J y J, fíjense que se puede interpretar naturalmente la matriz de los multiplicadores de Lagrange, se puede interpretar naturalmente como que son los coeficientes de interacción entre estas variables, entre las variables de I y BJ. Y se puede demostrar que la matriz J está conectada con la matriz de covarianza de una forma muy directa, es esencialmente esto, que la matriz J es menos la inversa de la matriz de covarianza. Esto es muy interesante porque fíjense que entonces, calculando las covarianzas, podemos obtener una matriz, ¿sí?, que de alguna manera resume las interacciones relevantes entre estas entidades sin asumir ningún tipo de mecanismo de interacción, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que de alguna manera es que esta matriz J sería como una matriz efectiva de interacción. Está promediando todo lo que hay en el universo que interactúa con estas entidades, y lo promediamos y al final lo neto, las interacciones netas, están dadas por esta matriz. Entonces vamos a ver dos aplicaciones. Hugo, ¿Sí? una pregunta. ¿Puedo volver a la transparencia para atrás? Sí. ¿No hay un error de signo? ¿Dónde? ¿No es la inversa sin el signo? No, tengo la inversa con el signo. Todo, o sea, quizá lo que te molesta es en la función de partición, que generalmente en el modelo de Ising se escribe al revés, con un más ahí. ¿Te acordás? No, O sea, estoy pensando, no es por eso. Si fuera una sola variable, la matriz de covarianza sería simplemente la varianza, sería una cantidad positiva. Sí. En J yo hubiera dicho que es positivo.
¿Por qué? No veo por qué. Si no, esa integral no está agotada por abajo. Fíjate los signos. O sea, ya hay un menos delante. Sí, sí. Pero esas variables nu son reales. Los ves, sí, los veo, no, sí, como quieras, son reales. Entonces, si para esa integral sea una integral finita, los j tiene que, si fuera una única variable, j tiene que ser positivo. Si fuera una única variable, el j tiene que ser positivo. Y la varianza es positiva, así que no puede dar signo menos. Ok, lo que puedo hacer, mira, lo que puedo hacer es, si querés, lo que es fácil hacer es absorber el signo menos de aquella exponencial, lo saco y lo escribo, si querés, como un medio de sigma sub ij, j sub ij, bi bj. Y ahí sí te va a dar que el j es menos la covarianza. ¿Está bien? O sea, pensando para que sea exactamente igual a como hacemos con el modelo de Ising. ¿Sí? Con el modelo de Ising, ahí ese signo de menos no está, es un signo de más. Sí, pero en el modelo de Ising tenés variables que están acotadas, son compactas. Está bien, Entonces, pero digamos, suponete que son modelos de Ising y ahora lo pasás a variables reales que estarían asociadas a establecer, por ejemplo, una transformación de Hubbard-Stato-Novich y lo pasás a variables que, digamos, ya no son más. Si lo pones con un signo de más, fíjate que lo que te queda es que el J es menos la inversa de la matriz de covarianza. Digamos, este es un resultado muy estándar. claro, es lo que, por eso te digo, me llama la atención el signo, por el resultado estándar. O sea, todo viene, fíjate, de que en realidad yo estoy tomando un menos ahí, como estoy como redefiniendo el J. Si Si querés lo hablamos, absorbo, así no te interrumpo la charla, pero ahí me está. llama la atención Vale. así. Bueno, ahora vamos a ver entonces, lo que les decía, vamos a ver un par de aplicaciones de representar la dinámica, de utilizar estas matrices de interacción, que vimos como menos inversos de covarianzas, vamos a utilizarlos en dos ámbitos totalmente distintos. El primero va a ser la dinámica de mercados, y lo que vamos a tratar de hacer es modelar la dinámica de mercados como si fuera selección natural. Entonces, lo que tengo que hacer es, lo que voy a hacer es algo que estamos trabajando con un colega británico de la Universidad de Newcastle. Lo que estamos haciendo es seleccionamos 38 compañías, que son las que tienen facturaciones más grandes de la lista Fortune 500, que lo que pone son aquellas 500 empresas más grandes del mercado de New York, de la bolsa de New York. Estos son los datos para 2019, y estas son las compañías que seleccionamos. Entonces, tenemos estas 38. Están ordenadas de valores de mercado más bajo a más alto. Es decir, que la última es la que en 2019 tenía mayor valor de mercado. Los valores de mercado son en miles de millones de dólares. ¿Está bien? O perdón, sí, claro, me tienen que dar, ahí está, me tienen que dar trillones está bien. Son en miles de millones de dólares. Entonces, fíjense, lo que tenemos es, la más grande en 2019 era Apple, y la siguiente que venía al lado, fíjense, pegadita, era Microsoft, y después venía Amazon, Google, etc. Bien, entonces tenemos algunos datos sobre estas compañías. Estas 38 compañías juntas suman 8,7 trillones de los sajones, es decir, los billones de los nuestros, de dólares. Y si sumamos las 500, son 22,6 trillones. Es decir, que esto es algo que está entre un tercio, ¿sí? Entre un tercio y la mitad del total de las 500 empresas grandes de Estados Unidos. El dataset que tenemos, ¿sí?, que utilizamos, lo que tiene son los valores de mercado de las 38 empresas para cada día a lo largo de 5 años, en ese periodo que va desde
2 de enero de 2014 hasta el 11 de octubre de 2019. Son 1.455 días. Tenemos los valores de mercado de cierre de esas empresas a lo largo de esos 1.455 días. Entonces, fíjense que la matriz de covarianza la podemos calcular, por ejemplo, para un periodo de 1000 días, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es esto, ¿verdad? Lo que hacemos es, calculamos la covarianza sumando para los 1000 primeros días, ¿sí? O sea, ese T ahí mayúscula es 1000, los D, los supraíndices D que son para el día, para tal día, es decir, que el IVA de 1 a 38 es denota qué empresa es, y el día va de 1 a 1000, lo que nos dice es qué día estamos considerando. Bueno, de esta matriz inferimos la matriz de interacción como menos, ¿verdad?, la matriz de covarianza, la inversa de la matriz de covarianza, y esto, fíjense que nos conduce bueno, podemos definir a partir de esta matriz de interacciones, podemos definir una matriz de interacciones normalizadas, si ustedes quieren, dividiendo por los elementos de la diagonal, que lo que me da entonces es que los elementos de la diagonal van a ser menos 1. ¿Sí? Van a ser menos 1. Entonces, aquí quizás esto responde un poco la pregunta de Nicolás. Fíjate, ahí tenemos, si tuviéramos una empresa sola, lo que estamos teniendo es la covarianza es positiva y por eso el elemento de interacción de la empresa consigo mismo es negativo. ¿Correcto? El elemento de interacción de la empresa consigo mismo es negativo. Si fuera positivo, justamente me divierte, pero acá, justo como es negativo, lo que tengo es que me convierte, es como una especie de logística. Entonces, es eso que está puesto ahí abajo, ¿no? Como los elementos diagonales sigma i son mayores que 0, los ji son menores que 0. Bien, entonces los I, que son los de esa matriz normalizada, dividiendo por los elementos de la diagonal, lo que me quedan son menos 1. Bueno, entonces, una cosa que les pido que tengan en cuenta es que sigma y j, tanto sigma y j como j y j, son matrices simétricas, ¿verdad? Sigma y j es por definición simétrica y la inversa de una simétrica es simétrica. Pero I sub i j no es simétrica. ¿Está bien? Porque los estoy dividiendo por ejemplo, a cada columna, ¿sí?, por el elemento que está en la diagonal. Y los elementos de la diagonal no son iguales. Entonces, esa matriz no va a ser simétrica, la I sub i j. Bueno, entonces, lo primero que hicimos para ver si esto servía para algo es un test cualitativo, ¿sí?, que está basado en lo que se conoce como detección de comunidades en una red. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea es que queremos ver si la matriz esta I sub i j, y lo mismo con la j y j también lo hicimos, con la que no es normalizada, si estas matrices de interacción capturan, ¿sí?, las relaciones cualitativas, antes que cuantitativas, las relaciones cualitativas entre las empresas. Para eso quizás sirve visualizar interpretar a los mercados como redes ecológicas, en los cuales tenemos las compañías y juegan un rol similar a las especies, a especies que están interactuando, las compañías, ¿sí? Y entonces esas especies o compañías interactúan con intensidades y signos diferentes. Hay interacciones que son positivas, cuando dos especies tienen una relación que se llama de tipo mutualista, se ayudan, o interacciones que son negativas cuando las dos compiten. Bueno, entonces calculamos esa matriz para las 38 firmas, es una matriz de 38 por 38, la que les estoy mostrando a la izquierda, y ven ustedes, el código de colores es que rojo son las interacciones positivas fuertes,
y azul oscuro son las interacciones negativas fuertes. ¿Está bien? Y lo que intentamos al poner esta matriz es que la media estuviera en verde. ¿Está bien? Acá la media anda cerca de ceros, está un poquito por arriba de ceros positiva. ¿Sí? Hago todo el promedio de todos los cuadraditos. La media está un poco por arriba de cero y por eso entonces la matriz se ve en general verdosa. Y, por ejemplo, ustedes ven que a lo largo de la diagonal tenemos en color turquesa que corresponde a -1, como vimos que eran los elementos de la matriz y su IJ a lo largo de la diagonal. Bueno, entonces lo que queremos utilizar es esta matriz, de alguna medida, como lo que se llama una matriz de adyacencia de una red. Una matriz de adyacencia lo que nos dice es quién está conectado con quién y con qué intensidad. Para que no haya ambigüedades, lo que se suele hacer para obtener de una matriz que tiene signo, obtener una matriz que puede interpretarse como una matriz de adyacencia, una receta, digamos, hay más de una, pero esta es una, que se utiliza comúnmente, es tomar el valor absoluto. Entonces, si yo tomo el valor absoluto de esta matriz, ahora lo que me queda es esto. ¿Está bien? Entonces, fíjense que ahora varía de 0 a 9 y pico, que era lo que, o sea, los rojos más altos que tenía, es decir, las interacciones positivas más grandes que tenían eran de 9 y pico. Ahora entonces varía de 0 a 9 y pico. Y ahí tienen, cada color representa entonces interacciones fuertes, si son tirando a rojo, interacciones débiles si son tirando a azul. Una cosa interesante, fíjense, es que se acumulan en la mitad de arriba, digamos, en la parte triangular superior. Bien, con esta matriz de adyacencia lo que podemos calcular es el grafo. ¿Sí? El grafo lo que me da es un grafo que están todas conectadas con todas, en principio, ¿verdad? Porque todos estos elementos son no nulos, entonces tenemos todas conectadas con todas, y el grosor de las líneas lo que me da es la intensidad de la interacción. Por ejemplo, fijémonos, acá hay una que es bien roja, bien intensa, que sería de la empresa 3, creo que era ABC, con la empresa 38, que es Apple. ¿Está bien? Esa interacción es fuerte. Bueno, fíjense, miramos en el grafo y lo que vemos es que el más grueso de los links de esa red es entre 3 y 38. O, por ejemplo, esta otra también, fíjense que es también intensa, y sería entonces entre 8 y 38, y efectivamente también vemos que en el grafo es la segunda más gruesa, etc. Bueno, entonces, lo que queremos para detectar lo que se llama detección de la comunidad, es decir, qué empresas están relacionadas fuertemente con cuáles, lo que vamos a usar es una métrica que se llama la modularidad de la red. La modularidad lo que mide es cuán acertada es una partición de la red en módulos, o clusters, o comunidades. ¿Sí? Ahora se los voy a mostrar en un minuto. Para eso, lo que utilizamos es un algoritmo que es muy conocido, que se llama el algoritmo greedy. Ya, en español se traducía como el algoritmo codicioso, ¿sí? Que es similar, tiene algunos puntos de contacto con el annealing, pero también tiene diferencias. Bien, el algoritmo greedy se utiliza mucho para tratar redes, y uno de los usos que se le da es justamente detectar la estructura de la comunidad. ¿Sí? O sea, para detectar subestructuras o módulos de entidades fuertemente conectadas, en nuestro caso ya empresas fuertemente conectadas. Entonces, aplicamos el algoritmo greedy al grafo que teníamos, como les mostré, y bueno, fíjense, lo que lo hace es lo agrupa en módulos. Los colores corresponden a lo que se llama, lo que llaman en finanzas, los grupos industriales. Hay 24 grupos industriales en nuestro conjunto de 38 empresas, tenemos representantes de 14 de ellos. ¿Sí? Acá están los grupos industriales, por ejemplo, los grises serían los autos, aquellos medio amarillo mostaza, los bancos, biofarma, los rojos, en fin. ¿Está bien? Y entonces lo que vemos es que los módulos en general son monocolores, bueno, más o menos, ¿no? Qué sé yo. Hay uno que sí, que tiene solamente dos celestitas, aquel otro tiene mayoritariamente rojas, este tiene verdes y grises, ¿está bien? O sea, autos y energía, tiene el módulo este. Pero entonces lo que dijimos es, bueno, esto lo podemos mejorar, ¿sí? Porque de hecho nos estamos considerando
este grafo que está acá a la derecha, que tiene todas las conexiones. Esto se puede mejorar si borramos algunas líneas, ¿verdad? Por ejemplo, si ponemos un umbral, es decir, de alguna manera esto incluye mucho ruido, o sea, hay señal mezclada con ruido. Si queremos sacar la señal, ¿sí?, del ruido, entonces lo que podemos hacer es, bueno, vamos a poner un umbral, borramos aquellas líneas que son débiles, ¿sí?, y vamos cambiando el umbral. Esto se hizo sin hacer eso, ¿sí? Si ponemos un umbral y vamos aumentándolo, por ejemplo, obtenemos esto. Fíjense que está mejor, no se ve muy bien lamentablemente, pero los clústeres empiezan a ser monocolores. Y lo mejor que podemos llegar, esto es como una forma de, digamos, de abrir a caliente, cerrar a fría, digamos, hay que ir probando. Lo que llegamos, ahí se llega a un óptimo, o sea, estos algoritmos de tipo greedy son subóptimos, es decir, vamos a encontrar una solución buena, pero nunca va a ser la solución. Es lo mismo que pasa con el anímico. Encontramos una solución que es buena, pero por altísima probabilidad no va a ser la mejor solución. Entonces, probando con el algoritmo greedy y variando el umbral en el cual borramos líneas, lo que encontramos finalmente es esto. Fíjense que al final logramos tener más o menos todos los clústeres del mismo color, monocolores. ¿Está bien? Ahí, por ejemplo, fíjense este que está acá. Y son, por ejemplo, todas las de energía. Bueno, o sea, acá tenemos a estos dos Ford y General Motors, los dos de autos que tenemos en la lista. En fin. Bueno, o sea que, digamos, el algoritmo greedy nos permite, con esa matriz, nos permite recuperar los grupos industriales. O sea que es una prueba indirecta de que, al menos cualitativamente, esa matriz tiene sentido, porque, digamos, ahora les voy a mostrar, por ejemplo, si pongo otra matriz, ¿qué pasa? ¿Sí? Voy a probar con la matriz de covarianza, y, o sea que la que estamos usando es la normalizada de menos la inversa de esta, y con la sin normalizar, con la J. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que encontramos es que la I le gana por lejos a la de covarianza, y es un poco mejor que la J. O sea, en algunos casos puede ser bastante mejor, pero digamos... entonces, fíjense, si hacemos lo mejor que podemos obtener con el algoritmo greedy, si utilizamos la matriz de covarianza, es esto. Es decir, 3 clústeres, donde, qué sé yo, está todo mezclado, ¿está bien? Y si vamos borrando líneas, no mejora mucho que esto. Esto es llamativo porque algo que se sabe bien es que las compañías de un mismo grupo industrial en general tienden a tener covarianzas grandes. Pero lo que pasa es que acá hay otras cosas mezcladas, otros efectos mezclados, y entonces con la matriz de covarianza no podemos avanzar mucho más. Bien, esto entonces nos dio la pauta de que la matriz, al menos cualitativamente, captura cosas importantes. Entonces ahora lo que decidimos hacer, bueno, vamos a dar un pasito más e intentar usarla para predicción cuantitativa. Y entonces lo que se nos ocurrió, fíjense, hasta ahora estamos utilizando una analogía de los mercados como ecosistemas. Ahora vamos a utilizar otra analogía de los mercados como evolución. ¿Sí? Y entonces, una ecuación que es muy popular para implementar la selección natural es lo que se conoce como la Replicator Dynamics, la voy a llamar RD, toda por las siglas, y es una ecuación que surgió en el contexto de teoría de juegos evolutiva en el año 78 por Taylor y Jonker. Supongamos que tenemos diferentes estrategias o especies, compañías en nuestro caso, y de lo que denotamos por X u Y, la fracción que la especie Y representa del total de la población. ¿Sí? En nuestro caso, esa fracción va a ser, sumamos todos los valores de mercado y qué valor de mercado, la fracción de valor de mercado que representa esa compañía. Y entonces tenemos esa especie que les decía que tiene una fracción X sub Y y que tiene un fitness F sub Y. Entonces, una forma inmediata de implementar la selección natural es una ecuación para implementarla, es esta ecuación,
¿sí? Donde tenemos que la variación de la fracción de una especie es la fracción de la especie multiplicada por el fitness menos phi, donde phi no es otra cosa que el fitness promedio de las especies que están interactuando. O sea, o podrían ser especies o podrían ser fenotipos o genotipos. ¿Bien? Estamos pensando entonces en evolución. Fíjense que lo que nos dice esta ecuación de evolución es muy sencillo. Lo que nos dice es que si un fenotipo, un genotipo, tiene fitness por arriba de la media de los otros fenotipos, entonces va a crecer. ¿Está bien? Por selección natural va a crecer. Y si tiene fitness por debajo de la media, va a tender a extinguirse. Bien, entonces, eso es lo que les decía, ¿verdad? Bien, la ecuación del replicador, la replicator equation, es como una sofisticación de esto. ¿Sí? Es como un paso más de esta ecuación que tenemos ahí arriba, que es una ecuación para evolución. Entonces, ahora, lo que uno puede, digamos, tener en cuenta es que el fitness de una especie no es algo fijo, sino que depende con quién está compitiendo. ¿Está bien? Es decir, no es lo mismo que pongamos al león junto con gatos que lo pongamos junto con tigres. ¿Sí? O sea, el fitness en un caso va a ser muy distinto que en el otro. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que el fitness de una especie depende de quiénes otros están presentes. ¿Está bien? O sea, si ustedes quieren, es una función de las fracciones representadas por las otras especies o fenotipos o genotipos. ¿Sí? O sea, es una función de las otras. O sea que las otras estoy tomando en cuenta con este paréntesis, con estos corchetes. Bien. Entonces, y eso lo hace la ecuación del replicador a través de lo que se llama una matriz de pagos, ¿sí? A. Y entonces, acá tienen ustedes, si quieren, tengo la ¿sí? Ya has pasado un poco los 45, igual no hay apuro, ¿eh? Claro. Te aviso nomás porque me dijiste. ¿10 más puede ser? Sí, sí. Está, perfecto. Bárbaro, se me fue un poco con algunas cosas pero sí, trato de apurar. Si queda alguien, quedan todavía gente, ¿cuántos somos? Vemos 28. Pero seguí tranqui, Bueno, igual después lo subimos al canal. Supongo que puede existir gente que se tenga que ir o algo. perfecto, perfecto. Dale, me topa. Entonces, acá tenemos la ecuación del replicador, como les decía. Lo interesante es que fíjense que el fitness depende justamente de las fracciones que tengo de las otras poblaciones. ¿Está bien? Y eso lo puedo escribir, esto que está escrito acá en forma como f de x, en forma general, arbitraria, lo puedo escribir así, de esta manera, como una matriz de pagos, es decir, el fitness de la especie x sub i es esa matriz de pagos multiplicada por las fracciones de todas las especies. Entonces, en este modelo de mercado que tenemos, los X sub i, como les decía, es qué fracción del valor total del mercado representa esa empresa. Bien, y consideramos, como siempre, distintas elecciones para la matriz A. Primero, que sea proporcional a I, que sea proporcional a J y que sea proporcional a la matriz de covarianza. Vamos a ver los casos, me interesa mostrarles el caso en que A es proporcional a la matriz I. ¿Está bien? Y tomamos, entonces lo que vamos a hacer ahora es, tomamos un periodo de entrenamiento para obtener a la matriz I de 1000 días y vamos a predecir los días futuros. ¿Se acuerdan que tenemos 1455 días? Bueno, vamos a tratar de predecir los otros 455. Entonces, bien, acá les muestro, por ejemplo, para los 100 primeros días, este es un zoom, ¿sí? Quise hacer un zoom para ser honesto, porque si no hago zoom, pongo toda la escala, estas son fracciones que varían entre 0 y 1, lo que van a decir, bueno, es increíble cómo da la dinámica del replicador. Da bastante bien, fíjense, o sea, la dinámica del replicador son las cruces rojas, la curva negra es los datos empíricos, ¿sí? Entre el día 1000 y el día 1100, ¿sí? De cómo fue variando la fracción que representaba esa empresa, que es Costco, ¿sí? La número 18 de la lista.
Y lo que ven es que, digamos, la dinámica replicador digamos, es una ecuación determinista, no tiene justamente esta parte de comportamiento estocástico, ¿verdad? Pero, digamos, predice bastante bien que la fracción queda, digamos, cerca de un 1%. Bueno, acá tienen, les muestro el histograma para los errores. También es el porcentaje de los errores que está cometiendo la dinámica replicadora. El error, entonces, es el error relativo, ¿verdad? Entre los cruces rojas y los puntos negros empíricos. Y entonces lo que vemos es que acá tenemos los errores. Lo más feo que da es 6% de error relativo. Y fíjense ustedes que la moda anda un poquito a la derecha de 1, o sea que estamos errando a la fracción de mercado a lo largo de, promediando todos los 100 días, estamos cerrándole en moda en un 1 y poco por ciento. Lo cual, digamos, no está tan mal, digamos, es algo, digamos, interesante. Acá está para otra empresa, Microsoft, y ven de nuevo la comparación de las dos cosas. Acá tienen de nuevo el histograma de los errores. Lo que ven es que, bueno, aquí la moda está más bien cerca de 8% del error, pero si hacemos el promedio, esto da alrededor de 4 y algo por ciento. Es peor. Las predicciones para Microsoft son peor que las para Microsoft. Y así podríamos mostrar empresa por empresa, pero no quiero hacer eso porque además no tenemos tiempo. O sea que parece ser que la dinámica replicador funciona bien. Sin embargo, bueno, es algo siempre relativo. Precisamos tener algún tipo de benchmark para comparar. Entonces, el benchmark que vamos a utilizar, o el modelo nulo que vamos a utilizar, es esto de lo que se llama la hipótesis de Random Walker para los mercados, que es una hipótesis que introdujo Guattari en 1900, Fama en 1965, Malkel hizo el revival de esta hipótesis, y que lo que dice es que las acciones, los precios de las acciones evolucionan de acuerdo a un random walk. ¿Está bien? Entonces no se puede en principio predecir. Digamos, esto en realidad lo que se sabe es que no es cierto. Esto es una aproximación, esto sería como el gas ideal, la aproximación del gas ideal. Está bien, algo que sabemos que está mal, pero que para una cantidad de cosas sabemos que funciona. Está bien, si tengo un gas y lo comprimo el volumen a la mitad, sé cuánto se va a calentar o cuánto va a aumentar la presión y no preciso utilizar, salvo que tira aplicaciones de tipo tecnológica más avanzada, con el gas ideal lo puedo calcular. Bueno, entonces esto sería como el gas ideal de los mercados, el random walk. Entonces, esto está relacionado también el random walk con lo que se llama la hipótesis de los mercados eficientes, de Samuelson, 65, Fama, 70, que lo que dice es que los precios de las acciones reflejan toda la información disponible y que no es posible batir el mercado en forma consistente. Digamos, por un tiempo se puede hacer, pero en the long run no se puede hacer. Bien, entonces aquí lo que les muestro lo mismo. Esto es lo que nos da la dinámica replicadora en rojo. Acá les estoy mostrando 200 días. ¿Sí? En azul es el random walker. Y da un poco mejor. Y algo interesante es que, fíjense, acá lo que les muestro es el porcentaje de los errores relativos de la dinámica replicador menos el random walker. Fíjense que los días iniciales, hasta el día 60, en general gana, o sea, están por arriba de 0. Gana quiere decir que da un error más chico el random walk, pero a partir de ahí empieza a dar consistentemente mejor la dinámica replicador. O sea, empieza a dar un error más chico la dinámica replicador que el random walk. Bien, acá les pongo los diagramas de las diferencias de los errores y lo que ven es que en general está todo del lado negativo, es decir, que la dinámica replicador da menores errores que el random walk. Acá lo mismo para otra empresa, no los quiero aburrir. Paso rápidamente, porque me quedan 6 minutos, a la segunda aplicación, que es predecir colapsos de especies en ecosistemas. Entonces, un ecosistema que es ideal para hacer este tipo de estudios es la selva tropical de la isla de Barro Colorado en Panamá. Acá tienen una foto aérea de la isla de Barro Colorado en Panamá. Acá tienen un zoom. Fíjense la riqueza enorme de árboles, de tipos distintos de árboles. ¿Sí? Para que tengan una idea,
aquí hay, en un predio de 50 hectáreas, hay 300 especies, más de 300 especies de árboles. Esto quizá no me dice nada, a mí al principio no me decía nada, pero cuando hablando con los ecólogos me dicen, pero ¿sabes qué? En toda Norteamérica hay menos de 600. O sea, y acá en 50 hectáreas de Panamá tenés la mitad. Bien, entonces, esto es una biodiversidad realmente inmensa. El problema es que si yo quiero calcular las interacciones de todas las especies con todas, lo que tengo es, fíjense, 300 por 300 serían 90.000, o sea, del orden de 100.000 parámetros que tengo que estimar. Bueno, esto, digamos, no lo puedo hacer con experimentos, tendría que romper todas las células, ¿verdad? Empezar a sacar cada especie por separado, plantarla sola, etc. Esto, digamos. Y después todo de a pares, bueno, imposible. Entonces, de nuevo, es un caso en que Maxent puede venir a nuestro auxilio. Lo interesante es que para este predio de 50 hectáreas lo que se han hecho es censos periódicos cada 5 años, desde el 81 a 2015, y en cada censo se miden todos los árboles, se identifican todos los árboles y se pone la posición en que estaban. Entonces, uno puede tener mapitas como estas, acá les pongo 12 especies distintas. La Ibanthus plurifolius, la de arriba, es la especie más abundante, es como una mancha negra, fíjense, cada puntito es un árbol en una posición dada. Fíjense que tenemos un rectángulo que tiene 1000 metros por 500, es decir, 500.000 metros cuadrados, o sea, 50 hectáreas. Y bueno, otras especies se ven más claramente los puntitos, al ser una mancha negra nomás. Bien, lo interesante es entonces que lo que nosotros hicimos con esto lo hicimos junto con un colega argentino de la Universidad de La Plata, Tomás Grigera. Lo que hicimos es agarramos este plot, lo dividimos en 1250 cuadraditos, de 20 por 20, ¿sí? Y en cada cuadradito lo que tenemos es un vector. Por ejemplo, acá estoy considerando las 20 especies más abundantes, ¿está bien? Que el X1 sería la población, qué abundancia tiene la especie 1 en ese cuadradito, el X2, qué abundancia tiene la especie 2, etc. Y entonces puedo hacer algo similar a lo que hicimos antes, calcular las covarianzas, no temporalmente, sino espacialmente. Fíjense, podríamos calcular una matriz de covarianzas sumando sobre cada uno de los cuadraditos. En vez de sumar en el tiempo, como hacíamos para los mercados, acá vamos a sumar sobre cada uno de los cuadraditos. Si hacemos eso, tenemos esta matriz de covarianza y esta matriz de interacción. Fíjense, una cosa interesante es que son muy diferentes las matrices de covarianza y interacción que tenemos para los árboles, son muy distintas que las matrices de covarianza e interacción que teníamos para las empresas. Por ejemplo, en el caso de las empresas, los elementos diagonales no eran los dominantes, sino en general los elementos grandes estaban fuera de la diagonal, eran entre distintas empresas. Aquí lo que tenemos es que los elementos más grandotes son los de la diagonal. ¿Está bien? O sea, lo que estamos viendo es que en general los elementos de la diagonal son un orden de magnitud más grandes en promedio que los no diagonales. Esto lo que nos está diciendo es que para cada especie lo que importa realmente es la interacción consigo mismo, ¿sí? No tanto, lo otro es como tiene una perturbación, todo lo que le hacen el resto de las especies. Bien, entonces, en lugar hicimos predicciones cuantitativas sobre la dinámica de los árboles, no se las voy a mostrar porque no tengo tiempo, les voy a mostrar otra cosa que me parece que es interesante, que es utilizar entonces los elementos diagonales, que son los más grandotes, para el caso de los árboles, como un indicador de una alerta temprana, un early warning, o sea, de una especie que va a colapsar. Entonces, fíjense, acá lo que hicimos es, agarramos 3 especies, ¿sí?, que a lo largo de los censos fueron teniendo declives importantes, caídas de más de 50% respecto a la abundancia que tenían en el primer censo. Ahí tienen las 3 especies. Fíjense, acá está la línea, o sea, estos son variaciones relativas. Acá tienen una pérdida del 50% de la población, la línea roja. Entonces, qué sé yo, no sé, la línea Bordeaux, fíjense que cae de abajo del 50% entre el censo 4 y el 5. Y la mostaza cae entre el 3 y el 4. Y ahora lo que les voy a mostrar arriba de esto es qué les pasa a las matrices de interacción calculadas con cada foto para cada censo. Entonces, fíjense qué interesante. Por ejemplo, lo que vemos es que para la línea Bordeaux, la población de esa especie
cae por abajo del 50% recién en el quinto censo, pero si yo considero el elemento diagonal de interacción para esa especie que me da Maxent, ¿sí?, cae por debajo del 50% ya en el censo 3. Es decir, que con una anticipación, recuerden que los censos son cada 5 años, con una anticipación de 10 años, me dice que esta especie va a tener problemas. Y análogamente con la Bordeaux y con la Verde. Es decir, que tenemos una alerta temprana para especies que van a colapsar. El motivo es que, fíjense, lo que está pasando es que si el coeficiente de interacción de una especie consigo mismo crece mucho, es decir, se hace muy negativo, pero el módulo crece mucho, quiere decir que esa especie, digamos, no es viable, ¿está bien? Porque tiene una competencia muy grande consigo misma y eso hace que la población caiga muy rápido. Y por eso esa es la explicación. Lo interesante es que ocurre la caída de las matrices de interacción de las I sub IJ, o de las I sub I, perdón, ocurre antes que en las poblaciones. Y entonces ahora sí termino, hago un resumen y algunas cosas, desarrollos futuros que se podrían hacer. Va a ser muy resumido, porque como no tenemos tiempo, esto pensaba hacerlo más largo, pero lo hacemos corto, porque ya no quiero sentir los ronquidos. Bueno, hemos visto cómo mediante el principio de máxima entropía se puede inferir una matriz de interacciones entre entidades, compañías o especies, como J igual a menos la inversa de la matriz de covarianza, en dos contextos diferentes, mercados y ecosistemas, y para tres usos diferentes. Los tres usos que vimos son detección de la estructura de comunidades, predicción cuantitativa de la evolución y alertas tempranas de colapsos. Una limitación, bueno, esto es algo que estamos viendo, quizá como no tengo mucho tiempo, lo paso rápido, si a alguien le interesa después le cuento, porque esto es algo que me parece interesante, pero no tenemos mucho tiempo, entonces lo paso rápido. Y para terminar, quiero mencionar a un físico muy conocido que, digamos, tuvo una evolución a lo largo de su vida desde la física más tradicional hacia la información. Y lo resumía en esta frase, eat from bit. No estoy hablando ni más ni menos que, esto es lo que vimos, lo que estoy hablando es de Wheeler. ¿Está bien? Wheeler en su larga vida, digamos, los que lo conocen dicen que tuvo tres periodos, su larga y fructífera vida. Acá lo tenemos a Wheeler jovencito y el primer periodo de su vida es todos son partículas. Después, ya cuando tenía edad intermedia, dijo, no, todos son campos. Y al final de su vida, lo que dice, todo es información. Quizá Wheeler no estaba tan alejado después de todo, y eso lo resumía en esa frase, eat from bit. Es todo lo que tengo para contarles. Muchas gracias. Bueno, muy bueno, Hugo, muchas gracias. Creo que fueron saliendo algunos que se tenían que ir allá de ingeniería. Sí. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene? No sé si no, yo capaz que tengo alguna preguntita. Dale. Que me surgió. Cuando hiciste la parte de... ¿cómo es? Con la parte de Max Entropy, que estabas con la detección de comunidades, ¿hicieron medidas de centralidad, de ver de cuál de esas compañías, por ejemplo? Sí. Es una pregunta buenísima, Gonzalo. Hicimos. Lo que pasa es que los resultados que teníamos no los entendíamos. Entonces, por ahora estamos procesándolos con calma. Fíjate, lo que nos pasaba es que nosotros pensábamos a priori que la centralidad iba a estar en las empresas más grandes. Y pasaba justamente al revés. La centralidad estaba, las que eran más centrales eran las empresas pequeñas. Claro, porque incluso parece que la interacción es más fuerte con ellas, Claro. con las más pesadas, con las más... por eso tenías al final digamos, de ¿Te la... acordás? Sí. Exacto, pero mirá, en realidad si lo miramos con cuidado, está muy buena la pregunta. Déjame ir para atrás.
Porque esa era mi sensación. Digo, si haces media centralidad, seguramente te diese con. Pero no, capaz nada que ver. No, mirá, te muestro porque, digamos, es algo, si a vos te interesa esto, es bienvenido, ¿viste? Si querés colaborar en esto, porque, a ver, ¿dónde está la matriz? Acá. Mirá, acá tengo la matriz que está abajo, ¿ves? Son los valores, los valores absolutos. Fíjate que lo que tenemos es, en realidad, si vos mirás cada uno de estos elementos, ¿sí? Esto es lo que le hace la empresa 1 a cada una de las otras Hugo, empresas. estás fuera de cámara ahí, que no te veo que señalar. Capaz que si señalas con el mouse te veo. Dale, sí. A ver, fíjate, ahí está. Lo que digo es esto, fíjate, como estamos dividiendo por los JJ, o sea, por los elementos, de la diagonal. a cada columna la estamos dividiendo por el de la diagonal, yo lo que digo es que los efectos grandes, fíjate que son estos efectos que son grandes, son lo que hacen las empresas que están acá sobre las que están acá. Es decir, que en general vienen de las empresas chicas sobre las grandes. Entonces, por eso nos da que la centralidad, ¿viste? Cae sobre las chicas. Okay. Como no sabemos cómo interpretarlo, dijimos, vamos a pensar un poco. Pero sí, es una pregunta muy buena, es una cosa que medimos. Está bien. Sí, está bien. ¿Tú trabajás con estas cosas? No, yo hice la maestría, había hecho cosas de redes, por eso tenía alguna. Y miré digamos, la matriz esa y dije, pero eso parece estar que como que son más pesadas, son más influyentes en lo que es la interacción, es decir, interactúan más con todas, y te queda ahí, ¿no? En los grafos, ves que las más pesadas, las 38. Claro. Pero fue nada. Pero lo que pasa que en realidad sí, la 38 tiene interacciones grandes, pero eso es lo que quiere decir que hay muchas empresas que alteran mucho la 38. Ajá. ¿Entendés? Porque, digamos, esto tiene un signo. Nosotros acá no lo estamos dibujando, la flechita. Pero esas que están, o sea, la 38 lo que está diciendo eso es que recibe interacciones fuertes de muchas otras empresas. Pero parece contraintuitivo, ¿no? Porque uno querría pensar que las que dominan o manejan el mercado, el rumbo, son las que tienen más capital. Eso es lo que pensábamos nosotros. Parece serlo, digamos, si tomases esta matriz de interacciones como si fuesen digamos, pesos en los links directamente, parecería como que los hubs o las cosas, digamos, si hicieses un corte en algún lado, parecería que los hubs de la red son las más pesadas. Sí, quizá tenemos que interpretarlo de alguna otra manera que podamos eso, pero digamos, fue algo, viste, que lo pensamos, no lo entendimos y lo dejamos de lado porque había otras 500 otras cosas que estábamos haciendo. Escribimos un par de papers y bueno, claro, lo mandamos a publicar. Lo mandamos y estamos peleando en uno, estamos peleando con el revisor, el otro ni siquiera todavía lo mandamos. Está bien. Y otra pregunta que me surgió, porque cuando estabas haciendo las curvas no me acuerdo el nombre que dijiste, de las predicciones estas, que eran un poco mejor que las random walking. Sí, voy acá. O sea, en realidad lo que básicamente estás haciendo es comparando una predicción que es estadístico con lo que es la fluctuación real del. Exacto. O sea, mira, es como tener una corrida concreta, digamos, la curva negra. La curva negra son los datos reales, es lo que pasa, lo que pasó. ¿Está bien? La curva roja es lo que te da la dinámica de replicador, o sea, pensando, viste, que esta matriz, de alguna manera, es la matriz de pagos que entra en la dinámica replicador para hacer selección natural entre las empresas. Y la curva azul es un random walk con los parámetros que utilizamos para el cacho de los 1000 primeros días. El valor medio de la evolución del random walk. Exacto. Y no tenés, porque yo pensando en que la negra es como más una corrida concreta, porque eso es sí. ¿No tenés una forma de combinarlas y ver de combinar las distintas corridas, tomando la evolución de cada empresa como una corrida distinta y
Pero lo Lo que que pasa pasa, es que viste, cada una tiene su variable de fondo de promedio distinta, entonces es más complicado. Exacto, y hacen cosas totalmente distintas. Totalmente. Si las promedio, probablemente me quede, viste, yo qué sé, no sé qué me quede. No sé. Sí. Si estuvieran todas representadas con el misma cosa estadística de fondo, podés hacer una cosa así, pero. Claro. Quizá, o sea, pensando en lo que decís, por ejemplo, lo que uno puede hacer, si interpreto bien lo que estás diciendo, a lo que correspondería, por ejemplo, es hacer como una especie de índice, ¿viste? De índice que tiene a varias empresas, como el Dow Jones. El Dow Jones tiene a 30 empresas, y lo que hace es un promedio ponderado de esas 30. Entonces podría ser algo así. Pero entonces lo que haces es seguir un índice. Está bueno, sí, está capaz que. ¿Tá? Lo que tenía en mente era un poco eso, sí. Claro, eso también tiene utilidad, digo, porque si seguís un índice, hay instrumentos financieros que siguen un índice. Entonces, si vos sabés cómo le va a ir ese índice, podés apostar al índice y no a una empresa en particular. Está bien. O sea que, digamos, es una idea interesante, sí, a seguir. Tengo una consulta, ¿Sí? pensando un poco en la interpretación esta de la centralidad que hablaban recién. ¿Sí? El tema de los vínculos, lo que importa allí son la variación en los precios de las acciones, ¿no? Y cómo se van moviendo juntas Exacto. los dos nodos relacionados. ¿No podría haber una posible interpretación de que las empresas más grandes de repente no tienen tanta variación en el precio de sus acciones? Bueno, Como que esta que nombrabas, Amazon y Apple y demás, como que se comportan distinto al bloque que viene después, que sí se mueve todo junto, una cosa así. Marcelo, nosotros pensamos justamente ese tipo de cosas. O sea, las grandes son menos susceptibles, ¿viste? O tienen otra dinámica diferente, y entonces por eso no son las centrales, digamos, porque, digamos, no influyen tanto sobre las otras al tener una dinámica propia. Una cosa que se nos había ocurrido y que le propuse a Nicolás Pérez, es tratar de hacer análisis de Fourier de cómo son los modos de las distintas empresas, ¿está bien? Para ver si este tipo de cosas que tú estás mencionando, si las podemos ver. Está bien, se me ocurrió eso nomás. Gracias. Bueno, bárbaro, gracias. Yo tengo una consulta también. Dale. En esta parte que hacen el benchmark con el random walk, Sí. por lo que veo, por cómo se hace la proyección, Sí. que replica simplemente el último dato anterior, el camino aleatorio que usaron es un camino aleatorio sin constante, pero también podría llegar a ser que una serie financiera sea un camino aleatorio con constante que reflejaría cierto crecimiento de largo plazo. No sé si hicieron un test con un benchmark de ese tipo. No, se puede hacer. Sí, es Claro. interesante. Sí, Porque es quizás si la serie, interesante. por ejemplo, el caso del índice Dow Jones es un caso típico, si la agarrás hasta diaria, con mayor frecuencia quizás no, de random walk con constante, porque tiene crecimiento sistemático. Entonces, en ese caso, no es tan correcto no ponerla constante. Pero a ver, quizás sí estamos haciendo eso. Yo lo que hicimos es esto. Tomamos, viste, la serie, o sea, durante, por ejemplo, el periodo de entrenamiento, que son los 1000 primeros días, y lo que hacemos es, bueno, si esto fuera un caminante al azar, no tiene por qué ser, ¿verdad?, un caminante al azar con P1 medio, de subir y bajar es lo mismo. Entonces le calculamos una P, por ejemplo, y la P en general para todas las acciones te da que la P de moverse, de subir, es mayor que el 1 menos P, es decir, que las acciones tienden a subir. Así que no sé si esto no estamos teniéndolo en cuenta. O sea, estas no tienen P1 medio, en Ok. general. Está. No sé si digo, es a lo que te referías. Es algo cercano, sí, pero derivado a cómo es la proyección que se ve con la línea puntuada azul esa, Sí. parece que no refleja nunca un crecimiento que puede ser derivado de que la serie no lo tiene No, lo que a cómo pasa es está que explicitado el puede ser peso. un poquito engañoso. Estas líneas en realidad no es horizontal. Parece ¿No horizontal, son pero digamos, horizontales? se mueve muy poquito. Bueno, Pero ok. no son Está. horizontales. ¿Está? Era una duda que tenía. Dale, gracias. Bárbaro. No, gracias a ti. Todos los comentarios son bienvenidos, ¿eh? Está bueno. Muy bueno.
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Venga. Una preguntita. El modelo de replicador entonces es determinista, ¿no? O sea Es que, determinista, sí. claro, no tiene en cuenta fluctuaciones, sino más bien evolución de promedios. Exacto. De Está. hecho, esa pregunta de Rodrigo está buena porque existe un modelo de replicador que mete estocasticidad, que es el replicador estocástico. Le podés poner una estocasticidad. Nosotros no lo hicimos justamente para no meter parámetros extras, pero digamos, se puede hacer. Claro, claro, está. Yo me preguntaba por eso, si un modelo entrenado, la versión estocástica, digamos, Por ahí podría... sí, por ahí sí. Digo, sí, por ahí mejora. Lo que pasa, hay montañas de cosas para hacer, pero digamos, nosotros somos pocos y entonces, digamos, si alguien quiere sumarse a esto, es más que bienvenido. Pero, digamos, hicimos lo que se puede hacer, digamos. Tenemos que ser selectivos porque no podemos hacer todo, no nos da humanamente el tiempo para hacer, hay pila de días interesantes en el programa. Claro, claro. No, de todas formas está buenísimo. Si alguien quiere, es recontra bienvenido. Dale, buenísimo, Hugo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, cortamos Bueno. entonces. Bueno, Hugo, muchas gracias, muy bueno. No, gracias a ustedes, un placer. Y cualquier cosa que quieran, después les mando, bueno, vas a subir el video. Si quieren recibir material o tienen dudas o comentarios, escríbanme, yo encantado. Y quedamos en contacto. Bueno, Dale, lujo. muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos.